Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios, es jueves. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. Deseamos que el Señor te bendiga. Te damos gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Aquí estamos tomando aire porque veníamos corriendo. Ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. Gracias por acompañarnos. En cabina los teléfonos son 83 75 50 55 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Y un número de celular para mensajes de texto en la semana es el 818-252-8607. Y nuestra página de internet donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Ok, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos de hecho a continuar con lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. Si recuerdas, hemos estado hablando de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, de lo que tiene que ser la palabra de Dios para el cristiano. Si te acuerdas, hemos visto varias cosas. Primero, que no hay salvación sin la palabra de Dios. Ahí es donde está la vida. No se puede ser salvo sin estudiar la palabra de Dios. Así vayas a la iglesia toda tu vida, la iglesia no salva. Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor, ni el mismo Papa, ni Paco, ni Richard, ni nadie. La vida está en la palabra de Dios. Juan 6:63 dijo Jesús: la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Vimos también en 2 de Timoteo 3:15 que Pablo le dice a Timoteo que en las sagradas escrituras, dice, son las que te pueden hacer sabio para salvación. La palabra, ahí es donde está la vida. Jesús dijo en Juan 5:24, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye la palabra, dijo Jesús. También Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios está en la palabra de Dios. Entonces, la vida está en la palabra. La palabra es la que salva. Y alguien puede decir, pero que no es el que salva es Jesús. Y acuérdate también lo que dijimos la semana pasada. Es que la palabra es Jesús mismo. Recuerdas, hay varios, pero el principal es Juan 1, donde dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Te das cuenta? Y en Juan 1:14 dice, aquella palabra fue hecha carne. La palabra es Jesús mismo. Jesús es la palabra. Y decíamos la semana pasada, si esto es así, si la palabra es Jesús, entonces conocer a Jesús es conocer su palabra. Cuando decimos, ¿quieres recibir a Jesús? Es recibir su palabra, no es repetir una oración. Seguir a Jesús es seguir su palabra, es obedecer su palabra. Si te fijas, la vida cristiana gira en la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que permanecer en Él. ¿Qué significa? Debemos permanecer en su palabra. Si dice que debemos amarlo, debemos amar su palabra. Si dice que debemos temerlo, es que debemos temer su palabra. De hecho, dice en Isaías 66:2 que Dios mira al que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. ¿Te das cuenta? De esto es de lo que hemos estado hablando, de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos incluso de cómo hoy, lo más hermoso, algo tan hermoso, tan divino, la palabra de Dios está siendo usada
por el diablo para enviar gente al infierno. Sí, con la palabra de Dios. Porque vimos como tantas religiones diferentes, como los católicos, como los testigos, como los mormones, y también dentro de lo que se llaman cristianos, los pentecostales, los que predican prosperidad, los milagreros, todos usan la palabra de Dios, pero todos la usan para su propia conveniencia. Engañan gente con la palabra de Dios. Y gente está siendo condenada por estos engañadores, disfrazados de ministros de Cristo, como dice la Biblia, pero que son ministros del diablo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Tenemos que volver a la palabra de Dios, pero por nuestra cuenta. Es decir, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia en nuestra casa. Nadie podrá llegar ante Dios y decirle, bueno, es que a mí me engañaron. Porque Dios te va a preguntar, bueno, ¿y la Biblia? ¿No tenías Biblia ahí en tu casa? ¿Por qué no la lees? Lee la Biblia. No la rechaces. No la desprecies. Yo te pregunto, ¿la estás leyendo por tu cuenta? Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Es decir, nuestro juicio será conforme a la palabra de Dios. El Señor te dirá, ¿y por qué hiciste todo eso? Porque me lo enseñó el pastor, porque la iglesia lo hacía, porque todos lo hacían. Pero con la palabra Él te dirá, dime, ¿en dónde dije que hicieras eso? ¿En dónde dije que diezmaras? ¿En dónde dije que nunca faltaras a la iglesia? ¿En dónde? ¿En dónde dije que te tiraras al piso? ¿En dónde dije? ¿En dónde dije? ¿No? Así será el juicio. Empieza a leer la palabra de Dios. Nunca es tarde. Así tú nunca lo hayas hecho. Empieza hoy, hermano. Comienza hoy. Deja la pereza. Tu vida es la que está en juego. Y a veces ya no solo la tuya, los que tenemos familia, también está en juego la de nuestros hijos. ¿Qué le estás enseñando? ¿A qué lugar lo estás llevando? Hoy el mensaje es para personas así. Las que se han dado cuenta que su vida está en peligro y que la única forma de protegernos es estudiando la palabra de Dios por nuestra cuenta. No en ninguna iglesia, no en ninguna religión. Ese es el problema. Si tú la estudias con los testigos, yo te aseguro que te convencen de que están en lo correcto con la Biblia. Si tú la estudias en la iglesia católica, te convencen que están en lo correcto. Y si tú la estudias con lo que hoy se dicen cristianos, también te van a convencer. Y todos con la Biblia. Y tal vez ya te pasó y ni cuenta te has dado. Tienes que leerla tú mismo, en tu casa, por tu cuenta, con tu familia. Y deja que Dios te hable a ti. Conoce a Dios en una forma personal. Ten una cita con Dios y con su palabra todos los días. Para estos es el mensaje de hoy. Si tú crees que estamos equivocados, que tú eres salvo solo yendo a la iglesia, qué bueno. Sigue así y ojalá y el Señor te abra los ojos algún día. Esa es nuestra oración de verdad. Pero hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a tratar de resolver tus dudas. Si tienes preguntas, háblanos. Si no te las contesto al aire, te marco al finalizar. Pero son preguntas sobre este tema, sobre la Biblia. ¿Cómo se lee? ¿Por qué se lee? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo entenderla? Hoy vamos a hablar de esto. Hoy te vamos a empezar a dar reglas y consejos para leer la Biblia y para interpretarla. Que esto al final es lo más importante. Pero al leer la Biblia, la primera pregunta de alguien podría ser, ¿y para qué la leemos? ¿Qué buscamos? La Biblia es la palabra de Dios. Estamos buscando a Dios. Estamos buscando lo que Dios está hablando. Estamos buscando a Dios en su palabra. No hay más, no hay otra forma. Lo que pasa es que hoy existe un error en el mundo cristiano.
cuando predicamos o compartimos a alguien que se acerque a Dios y luego lo hacemos repetir su oración de fe, que está equivocada, pero ese no es el tema de hoy. Luego le decimos, ahora tienes que buscar una iglesia. Y así lo hacemos, y así lo hicieron con nosotros. Nos convertimos, entre comillas, y después empezamos a asistir a una iglesia. Y sabes, hemos brincado un paso, brincamos el más importante. Después de convertirnos, después de arrepentirnos, después de tener un encuentro con Dios, lo que sigue es estudiar la Biblia por nuestra cuenta, y ese paso lo hemos ignorado. Lo que se ve hoy son personas diciendo, es que deberías de ir a la iglesia, ven, yo te invito a mi iglesia, o el que no va le dicen, ¿y por qué dejaste la iglesia? Cuando la invitación es, ¿y por qué no lees la Biblia? ¿Tienes Biblia? Cuando conozcas a alguien que quiere buscar a Dios, dile, ¿tienes Biblia? Y si no tiene, consíguele una, regálale una. Estás leyendo la Biblia. Lo más importante es la Biblia, la palabra de Dios. Pero hoy tenemos en nuestra mente una idea de que si quieres buscar a Dios tienes que ir a una iglesia, y sabes que no es así. Estamos ignorando su misma palabra. Dios no está en ninguna iglesia, Dios está en su palabra. Eso dice la misma palabra. Si tú te vas a enojar con alguien, enójate con la palabra de Dios, porque dice Hechos 17:24 que Dios no habita templos hechos por manos humanas. Te lo repito, Dios no habita templos hechos por manos humanas. Dice la Biblia, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo piensas que está ahí en ese templo? Vamos, si hoy ni siquiera existen templos, la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos el templo. Dios está en su palabra. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. No importa si tienes mucho en una iglesia o si tienes poco. Si no leíste la Biblia primero, te brincaste un paso. Te digo, hoy nos convertimos y sabemos que tenemos que aprender de la palabra y pensamos que la iglesia nos lo va a enseñar. Pero desde aquí yo te pregunto, ¿y cómo sabes a cuál asistir si hay tantas? Entre tantas denominaciones, no todas pueden ser verdaderas. Y pregúntate, ¿y si caes en una equivocada? La Biblia dice que irás a la perdición. Claro, porque todos sabemos, ¿no? Somos salvos por fe, eso nos encanta gritarlo. Es decir, somos salvos solo por creer. ¿Pero por creer qué? Por creer la palabra de Dios. La palabra de Dios interpretada correctamente. Buenas tardes. Dijo Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso es importante leerla, estudiarla e interpretarla. Si yo la leo o la escucho y me la explican mal, me la tuercen o la interpreto mal, eso es algo incorrecto, y podré tener mucha fe, pero fe en algo incorrecto, y una fe equivocada no puede salvar. ¿Cómo va a salvarte una fe errónea? Es imposible. Por eso es tan importante leerla e interpretarla, leerla e interpretarla correctamente. Pero este viene siendo el primer consejo para que comiences a tomar nota. Ojalá y tengas una libreta a la mano y comiences a tomar nota. Hoy increíblemente hay iglesias, hay religiones, hay pastores que le dicen a su gente que no lean la Biblia. Yo he escuchado, no la leas mucho porque te vas a volver loco. O por ejemplo, la Iglesia Católica mucho tiempo prohibió que la gente leyera la Biblia. Hoy sí lo permite, pero te dicen que solo ellos la pueden interpretar, nadie más. Eso es lo que creen los católicos. Y los pastores hoy nos dicen lo mismo. Pero si te acuerdas y conoces algo de la historia de la iglesia, esto fue lo que causó la Reforma. Lo que creía Lutero, lo que predicaba Lutero, es que todos podíamos y debíamos leer y entender la Biblia.
Y nosotros salimos de esa reforma. Pero hoy creemos que necesitamos un maestro. Muchos por eso no la leen. Pero ¿sabes qué dice la Biblia misma? Para empezar, la Biblia enseña que cristiano es aquel que tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sé si lo tengo? Y otra vez, hoy andamos tan perdidos. Unos creen que porque hablaron en lenguas, otros se cayeron y trapearon el piso con su cuerpo y con su pelo, y creen que eso es el Espíritu de Dios. Y no, el que tiene el Espíritu de Dios entiende su palabra. Ese es el primer trabajo del Espíritu de Dios. Juan 16:13 dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Juan 14:26 dijo el Señor también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él quiere ser nuestro maestro. Entonces, ¿tienes el Espíritu de Dios? Si lo tienes, tienes que estar entendiendo la palabra. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27, grábalo para el que te dice, no, es que no la pueden entender. Dice Primera de Juan 2:27, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Está hablando del Espíritu. Dice, y no tienes necesidad que nadie os enseñe. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Léelo otra vez. No te dejes engañar con que no puedes entenderla. Lo que pasa es que no lo has intentado, hermano. Comienza. Él te la va a explicar. Y aquí viene otro consejito, te digo, por si tienes libreta, para que los vayas tomando nota. La Biblia no es un libro común, así como estamos hablando, que Él quiere ser nuestro maestro. La Biblia no es un libro de matemáticas, no se lee como un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios y en ella buscamos al Dios verdadero. Entonces el consejo es, siempre que abras una Biblia, para leerla, cada vez que vayas a estudiar la Biblia, haz oración, habla con Dios, dile que quieres conocerlo mejor, dile que necesitas que sea tu maestro, pídele humildemente que te explique su palabra, dile que necesitas porque quieres obedecerlo, dile que vas a la palabra porque quieres seguirlo de verdad, y ya vas a ver que la vas a comenzar a entender mucho mejor. Este es el primer consejo. Antes de leer, haz oración. Esto es lo hermoso de ir a su palabra en forma directa. Tendrás el contacto con Dios directo también, sin intermediarios. Es que no hay relación con Dios fuera de su palabra. Yo te aseguro, escúchalo bien, hermano, yo te aseguro que serás más bendecido con unos meses de leer la Biblia en tu casa que todos los años que has ido a la iglesia. Vas a ver que vas a crecer más, vas a ver que conocerás mejor a Dios, pero nunca se te olvide, mantente en contacto con tu maestro. Y después también, cada día, al finalizar de leer, otra vez haz oración. Dale gracias por lo que aprendiste en ese día. Lo poco o lo mucho, dale gracias al Señor. Vuelve a platicar con Él. Es más, si aún tienes dudas, pregúntaselas. Pregúntalas. Es un Dios vivo, hermano. Es que a veces parece que los que nos decimos cristianos tenemos un Dios más muerto que los católicos. Acuérdate que Dios es un Dios vivo. Y si le preguntas, te responde. Comenta con Él. Comenta lo que aprendiste con Él. Y pídele ayuda. Pídele ayuda para que practiques lo que te enseñó. Te digo que tu relación con Dios va a crecer como nunca, hermano. Solo tienes que decidirte. Empieza. No dejes que nadie te cuente. No dejes que nadie te lo presente. Ven a Dios en forma directa. Comienza a estudiar su palabra.
Y esto nos lleva para darte otro consejito y es muy importante. Grábalo bien. Cuando empieces a leerla, ármate de paciencia. Nunca te desanimes. Trata de leerla todos los días o casi todos los días. Si me preguntas cuánto leer, eso depende del tiempo de cada quien. Pero lo que dijimos ahorita, si siempre que la lees, le pides que Él sea el que te explique, que Él sea el que te hable, y después cuando tú la lees, entiendes por decir un solo versículo. Por ponerte un ejemplo, si lees un capítulo, si lees 15 versículos y solo entiendes uno, no te desanimes. No digas, chin, es que no le entiendo nada. Es decir, no te enfoques en lo que no entendiste. Enfócate en lo que sí entendiste. Lo que sí entendiste, aunque sea un solo versículo, es lo que Dios tenía para ti ese día. Lo que entendemos de la Biblia es el alimento que Dios nos da. No quieras que con leerla una vez la entiendas toda. Es imposible. Es la palabra de Dios. La palabra dice, sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Imagínate, esto es divino. Pero el que es cristiano lee la Biblia una vez tras otra. Y lo que va a pasar, ¿sabes qué es? Que de un capítulo, por decir, como decíamos ahorita, de 15 versículos, la primera vez vas a entender solo uno, pero el otro año vas a leer el mismo pasaje y entenderás otros 2, y ya son 3, y el año que sigue, otros 2 o 3, y así, hasta que Dios te explique por completo ese pasaje. Pero lo que entiendes es lo que Él te está haciendo que entiendas. Él sabe, Él es nuestro guía, Él es nuestro papá, nuestro padre. Tú cuando tienes un bebé, no le das carne asada. Y lo mismo hace Dios. Él no podemos ser bebitos y no nos va a dar pizza. Primero nos va a dar lechita. Dice primera de Pedro 2:2, que es lo que tenemos que desear, la leche espiritual, no adulterada. Es lo que primero nos da Dios. Pero después nos dará papilla, después nos dará Gerber, y un día te darás un banquetazo con el Señor. La entenderás más, te dará mucha luz. Pero te digo, no te enfoques en lo que no entiendes. Enfócate, celebra y alégrate con lo que el Señor tiene para ti cada día. Así trabaja el Señor. Juan 16:12. Juan 16:12 les dijo el Señor: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Te das cuenta? Él nos irá alimentando, Él nos irá cuidando poco a poco. No te desanimes. Lo importante es empezar, hermano. Empieza a leer la Biblia hoy. Estos son los primeros consejos, que los primeros importantes, ¿no? Que te armes de paciencia, pero que empieces a leer la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios. Búscala en forma directa. Otra pregunta que hemos recibido es, bueno, ¿y qué versión vamos a leer? Hay muchísimas versiones, ¿no? Yo solo te digo, entre más antigua es mejor. La de la Batalla de los Evangélicos es la Reina Valera y es muy buena versión. De ahí para atrás debe ser lo que quieras. Yo te digo que entre más nueva sea la versión, es menos confiable. Y al contrario, entre más viejita sea, es mejor. La Reina Valera 60 o la 1909 son buenas versiones. De las nuevas, la verdad, yo no recomendaría ninguna. Y Dios habla hoy, que Nueva Biblia al Día, que Tu Palabra Hoy, no sé cuántas han salido, muchas versiones. Si acaso de todas las que se han impreso últimamente, yo creo que la NBI puede ser la última recomendable. Pero claro que si puedes ir a una Reina Valera es mejor. O otra cosa, si puedes leer 2 versiones, mucho mejor. ¿Por qué? Para que entre ellas vayas viendo las diferencias y esto te haga ir más a fondo.
Por ejemplo, si lees dos versiones distintas, por decir, si lees la Reina 60 y la NBI, puedes ir comparando. Y vas a ir viendo que coinciden, y que coinciden, y que coinciden, y que coinciden, y de pronto en algún punto no coinciden. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a buscar en el original, y vas a ver cuál de las dos tiene razón, pero solo en ese punto. No quiere decir que tiene razón para siempre. No quiere decir que descartas la otra para siempre. No, algunas veces tendrá la razón la Reina Valera, otras veces la NBI, pero tú ahondarás más, te acercarás cada vez más a lo que Dios quiso decir. Hay más traducciones, hay muchas traducciones, pero por decir las nuevas, si tú las conocieras, vienen siendo interpretaciones ya de la Reina Valera o de otra, pero son sacadas de ahí. Acuérdate, no busques versiones muy nuevas, entre más antiguas, mejor. Y hablando de eso, de antigüedad, las versiones de los católicos son muy buenas versiones. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén son versiones muy fieles, ¿no? Oye, tienen 7 libros de más, pero eso no es relevante. Y a veces el católico pelea por esos 7 libros y dice, no, pero entonces la mía es verdadera. Pues léela. Los otros 66 libros son los mismos. La de los testigos de Jehová, esa sí está muy alterada, pero en realidad no es tanto problema la versión. ¿Sabes cuál es el problema que tienen los testigos, los católicos y los que nos decimos cristianos? Que no leen la palabra de Dios. Es decir, aunque la de los testigos, la versión del Nuevo Mundo, aunque esté muy alterada, si el testigo de Jehová leyera esa Biblia por su cuenta, yo te aseguro que se le abrirían los ojos. Si el católico leyera su Biblia por su cuenta, su Biblia, la de los 7 libros más, se daría cuenta de todas las cosas erróneas que les enseña su iglesia. ¿Ok? Es decir, ¿de qué sirve pelear? Esta es verdadera y aquella no. Pues léela, lee tu Biblia. Y los que nos decimos cristianos, es lo mismo. Si leyéramos la Biblia por nuestra cuenta, no nos engañarían tan fácil, no andaríamos haciendo tantas cosas que ofenden a Dios, pero hoy no sabemos que la ofenden. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, porque no es solo escucharla, no es solo leerla, hay que interpretarla correctamente. Hay que interpretarla. E interpretar es descubrir lo que Dios quiso decir realmente. Segunda de Pedro 1:20, busca ahí en tu Biblia. Segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Es lo que nos está pasando hoy. Hay un pasaje, uno entiende una cosa, otro entiende otra, y creen que los dos están correctos, y eso es imposible. Te voy a poner un ejemplo. Mateo 16, del 18 al 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y con este mismo pasaje, los católicos dicen que está haciendo el primer papa a Pedro. Los católicos dicen que está fundando su iglesia. Pero los evangélicos dicen que no, que les está dando poder para atar demonios. Un mismo pasaje, interpretado distintamente. ¿Y quién tiene la razón? Los dos no pueden tener razón. Mínimo uno está equivocado, y en algunos y muchos de los puntos los dos están equivocados. Pero te das cuenta, a esto nos referimos. Un pasaje no puede significar varias cosas. Dios quiso decir algo, y eso es lo que buscamos hoy, ¿verdad? Y hoy hay gente que le dices esto y dice, no, pero es que a mí me funciona. Bueno, así déjame porque así me gusta. Es que interpretar no es de que te guste o no buscamos lo que nos funciona. El cristiano verdadero, el que busca a Dios de verdad,
estamos buscando lo que Dios quiso decir realmente. Nos guste o no nos guste al final. Nos funcione o no nos funcione. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Te voy a repetir antes los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375 5051 y el 8375 5055. Además, mi celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818-252-8607. 818-252-8607. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a continuar ahí. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que buscamos, lo que el Espíritu quiso decir. No de que yo la entiendo así y yo la entiendo así. Hay que buscar lo que el Espíritu quiso decir, ¿no? Y tal vez aquí mismo con este versículo respondemos otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Aquí dice, los santos hombres de Dios, pero inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, se escribió con la mano de un hombre, desde luego, pero era inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que les dictaba. Es decir, el autor de la Biblia es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Dios la escribió. Es la palabra de Dios. Si así lo crees, de ahí viene otra reglita más. Ojalá y estés tomando nota. Si es palabra de Dios, pues es que es verdad toda. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir. Entonces toda la Biblia, toda la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo un día en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es verdad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no podemos escoger qué parte creer y qué parte no creer. Toda es verdad. Tenemos que creerla toda. Si la Biblia tuviese algún error, un solo error, ¿cómo íbamos a saber qué es correcto y qué no? La Biblia dejaría de ser confiable, pero no es así. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Algunas partes no las vamos a entender, ¿sabes? Pero eso es otra cosa. La Biblia es verdad y ahí encontraremos la única verdad. Y la encontraremos hoy, que en el mundo parece no existir la verdad. Hoy el mundano cree en muchas verdades. Hoy el mundo dice que la verdad es relativa. Pero Dios no, dice que su palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. En Juan 8:31 Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que pasa al que conoce la palabra de Dios de verdad. Se vuelve libre, libre. Nadie te puede engañar, nadie te puede asustar. Oye, que si no diezmas estás robando a Dios y te asustas. Pero si conocieras la palabra de Dios, serías libre. Oye, que si no vienes a la iglesia el domingo es pecado. Pero si conocieras la palabra de Dios, te haría libre. ¿Por qué crees que no quieren que la leas en tu casa? Porque no les conviene. No les conviene, hermano. Pero eso grábatelo. La Biblia es verdad toda. Y por eso no podemos escoger una parte que creer y otra parte que ignorar. Eso es como mochar la Biblia. Por ponerte un ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos versículos donde dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios.
Hechos 8:37 dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 6:69 dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchísimos más, muchísimos. Además hay otros donde Jesús le ora al Padre, donde Jesús dice que es menor que el Padre. Y todos estos son verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay otra parte que también está en la Biblia e incluso en la de los testigos de Jehová. Hay otra parte que dice que Jesús es Dios. Por ejemplo, Juan 1:1, el que ya leímos ahorita. La palabra fue hecha carne. La palabra era Dios mismo. Hay otro donde Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, cuando Jesús resucitó. Jesús mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Y Isaías 7:14, Tito 2:13 y muchísimos más. Muchísimos más. Entonces la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia dice que también es Dios. ¿Se estará contradiciendo? No. ¿Debemos escoger qué creer? No. Tienes que creer las dos cosas. Las dos son verdad. Jesús es Dios y Jesús es Hijo de Dios. Si no lo alcanzas a entender, eso es otra cosa. Pero no porque no lo entiendas, debes de quitar una parte. ¿Te das cuenta el error? Bueno, esto también está pasando entre los cristianos, ¿no? ¿Cuántos hay tú mismo que me escuchas? La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, y eso es verdad. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Eso dice Hebreos 12:29. ¿Qué hacemos? Y sabes, hay muchos cristianos que dicen: no, mi Dios no es fuego consumidor, mi Dios es puro amor. Bueno, entonces tienes un Dios a la mitad. ¿Te das cuenta? No se trata de escoger lo que más te gusta. No podemos escoger qué creer y qué no. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Dios es amor y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, y las dos cosas son atributos de Dios. ¿Sí lo comprendes? Esto nos lleva a otra reglita. Ya dijimos que la Biblia es verdad toda, y la segunda es que no se contradice. No hay una sola contradicción en la Biblia. Cuando parece que se contradice, si tú eres un buen cristiano, ahonda y verás que se está complementando. Porque hay gente que dice: mira, pero aquí dice esto y acá dice esto otro. ¿Se contradice? No, no se contradice. Se está complementando. Está sumando. Dios es amor y también es fuego consumidor. Dios es misericordia, dice su palabra. Dios es perdonador, dice su palabra. Pero también dice la Biblia que Dios castiga. Dice Apocalipsis 3:19 que Él castiga a todo el que ama. ¿Cómo puede ser esas dos cosas? Algunas veces lo vamos a poder explicar, algunas veces lo vamos a poder entender, otras no. Pero todo lo que dice la Biblia es cierto. No se trata de creer solo lo que podemos explicar. Te digo, debemos creer todo lo que dice la Biblia. Yo no sé si está claro. Cuando parece que se contradice, se está complementando. Hay un ejemplo muy claro que vivimos muy seguido, ¿no? El del bautizo. Unos dicen que debe de hacerse en el nombre de Jesús nada más, y otros dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos Mateo 28:19, y Jesús dijo: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vamos al libro de Hechos y se ve que bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48 y los demás. ¿Qué pasó? ¿Desobedecieron a Jesús? Lo que te está enseñando la Biblia es que al hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo que hacerlo en el nombre de Jesús. Ambas son correctas, ambas están en la Biblia. Y parece mentira que hoy haya una separación de iglesias por esto. Las dos están en la Biblia. Las dos son correctas. Lo que no es correcto es que uno le diga al otro: tu forma es equivocada. Si está en la Biblia, ¿cómo va a ser equivocada? ¿Te das cuenta? La Biblia es verdad toda. La Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Apréndete bien estas reglas porque vamos a utilizarlas muy seguido. Otra reglita y también importante es: la Biblia
se lee completa. La Biblia no se lee en pedazos. Hay que leer libros completos, libros completos. Ningún libro en el mundo se entiende si lo lees en pedazos. Ninguno. Y la Biblia tampoco. ¿Por qué crees que se puede entender leyendo pedacitos? Es imposible. ¿Quién nos está enseñando eso? No hay ningún libro que se pueda entender así. Hay que leerlos completos. Y la Biblia es lo mismo. Por eso hay tantas doctrinas torcidas, por eso hay tantas creencias equivocadas, por leer solo pedacitos. Solo pedacitos. Hoy tenemos doctrinas, pero basadas en un versículo o dos. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú agarras el libro de Caperucita ahorita y lo abres a la mitad o casi al final, vas a ver donde un leñador está persiguiendo a un pobre lobo y lo quiere matar. ¿Y sabes qué vas a pensar? Ese leñador es un malvado y el lobo pobrecito. Y sabes, esa idea no es correcta. No es correcta. Ya sabemos que el lobo es un malvado y que el leñador está salvando a la abuela. Pero si no lees el libro completo, no lo puedes entender. Igual es con la Biblia. La Biblia no se hizo para leer pedacitos. La Biblia no se hizo para leer versículos aislados. No se puede entender lo que Dios quiso decir leyendo versículos aislados. La Biblia es para leerla completa, leerla completa. No es para sacar versículos de su contexto. La Biblia, por ponerte un ejemplo, no es un collar de perlas, donde cada perla tiene valor por separado. No, la Biblia es como una cadena. Cada verso se enlaza con el otro verso, con el anterior y con el posterior, y cada capítulo con su capítulo anterior y su capítulo posterior, y cada libro, todo toma un valor y significado juntos, en todo su contexto. La Biblia no se lee en pedacitos. La Biblia tampoco es para leerla al azar. ¿Te das cuenta? Hay que leerla completa. Y parece mentira que hoy tantos que se digan cristianos no han leído nunca la Biblia completa. ¿Tú la has leído completa aunque sea una vez? La Biblia se lee de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí, llegando a este punto, tengo otro consejito para ti. La Biblia se lee de Génesis a Apocalipsis, pero cuando la leas por primera vez, si alguien es nuevo o si alguien te pregunta por dónde empezar, ¿sabes cuál es el consejo? Mi consejo es comenzar por el Nuevo Testamento la primera vez. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, si tú lo has leído, habla muchísimo del Antiguo Testamento, desde el punto de vista de lo que es para nosotros hoy el Antiguo Testamento. Por ponerte un ejemplo, 1 Corintios 10 empieza diciendo: no quiero que ignores que nuestros padres estuvieron bajo la nube, que pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida. Y si te fijas, está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Y dice 1 Corintios 10:6: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos, para que no seamos idólatras como ellos. Es decir, eso era como ejemplo, para amonestarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Y así hay muchas partes. Comienzas por el Nuevo y descubres versículos como este que te explican pasajes del Antiguo. Y así cuando llegues al Antiguo, ya sabes cómo interpretarlo. Colosenses 1:16 dice que nadie te juzgue en comida o en bebida, que todo es sombra de lo que ha. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Y ya cuando llegues a esta parte, en el Antiguo, ya sabes que era sombra de lo que había de venir. Romanos 6:14 dice que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Esto nos va a hacer ver la ley de manera distinta. Romanos 7:7 dice que yo no conocí el pecado, sino por la ley. Cuando llegues a la ley, te vas a dar cuenta para qué era. Y así, el Nuevo Testamento da muchas claves para entender el Antiguo. Por eso es mejor comenzar así. Pero este es un consejo nada más.
¿Ok? Cuando alguien se convierta, ¿qué sigue? Dijimos ahorita, tú le vas a decir a alguien cuando le compartas, ahora ve y lee la Biblia. Pero luego te va a decir, ¿y por dónde comienzo? Por el libro de Mateo a Apocalipsis, y luego ahora sí, empiezas en Génesis. Y si te fijas, esto tiene lógica. Imagínate a alguien nuevecito que no sabe nada y empieza a leer la Biblia por el Antiguo Testamento. Y no es incorrecto, pero si no sabe nada, se va a topar con la ley y creerá que hay que cumplirla. ¿Y hasta cuándo se va a dar cuenta que no? Hasta que llegue al Nuevo Testamento. Y esto podría llevarle mucho tiempo. Por eso es el consejo. Vamos a comenzar por el Nuevo Testamento. Luego lo terminamos y ahora sí comenzamos el Antiguo Testamento. Ojalá y estés recibiendo la exhortación. Ojalá y si tú no estabas estudiando la Biblia, empieza el día de hoy, hermano. En el libro de Mateo, perdón. ¿Por qué ser ignorantes por gusto? ¿Por qué no acercarse a Dios en forma directa? ¿Por qué dejar que alguien te lo platique? ¿Por qué querer que alguien te lo presente? ¿Te das cuenta? Aquí hay otra pregunta que a veces nos hacen. Bueno, ¿y cuántas veces hay que leer la Biblia? Y para el cristiano la respuesta es toda la vida. El cristiano nunca deja de leer la Biblia. Cuando está en Apocalipsis 22 y termina, el día siguiente amanece estudiando Génesis 1. Génesis 1. Esto tiene relación con lo que dijimos de no desanimarse. Dios es el que te va a ir dando luz. Primero lechita, luego alimento sólido. ¿Te das cuenta? Yo creo que estas son las reglas más importantes sobre cómo leerla. Hay que leerla completa, hay que leer libros completos. Si es posible, empieza por el Nuevo Testamento y nunca dejes de leerla. Y luego créela, tienes que creerla toda. No podemos elegir algo sí y algo no. La Biblia es verdad toda y la Biblia nunca se contradice. Hay otras preguntas que tenemos. Por ejemplo, nos han preguntado, ¿cuánto tiempo? Lo que decíamos ahorita. No cuánto tiempo de la vida, sino cuánto tiempo diario. Y eso ya depende de cada uno, de tu hambre de Dios, del deseo de conocerlo. Hay quien lee la Biblia todos los días. Hay quien la lee solo un día a la semana. Hay quien la lee todos los días 20 minutos y hay quien la lee un día 2 horas, ¿no? Pero eso depende de ti. Tú tienes cosas que hacer, tú tienes trabajo, tú tienes estudio. Pero nunca hay que dejar de lado la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Acuérdate lo que estamos buscando. Buscamos conocer a Dios. Estamos buscando conocer a Dios. No hay camino corto. Claro que tú dices, pero es muy larga. Claro que te va a llevar más de 1 año leerla toda, hermano. No hay camino corto. ¿Tú crees? A veces creemos que el camino corto es ir a la iglesia, pero no es así. Jesús es la palabra y hay que ir a Él en forma directa. Tú no sabes toda la sangre que costó tener esa Biblia que tienes ahí en tu buró. Mucha gente, muchos cristianos dieron su sangre para que todos pudiéramos tener una Biblia. Y hoy la tenemos tan fácil. Es tan solo ir a una librería y comprarla. Y no la leemos. Nuestro juicio será más duro. Acuérdate que cada quien será enjuiciado según lo que se le reveló. Por eso a nosotros seremos enjuiciados según toda la palabra de Dios. Y no tendremos excusa ante Dios. Ojalá y te decidas a comenzar hoy. Te digo, a veces creemos que en la iglesia es ahí donde se recibe. Y no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Claro que no es malo que vayas a la iglesia, pero lo malo es si te conformas solo con ir a la iglesia, solo con lo que ahí te dan. Cada domingo un versículo. Una vez hice cuentas, no sé si te acuerdas, una vez que predicamos esto, hicimos cuentas. ¿Sabes cuántos capítulos tiene la Biblia? Más de 1,000,000. ¿Sabes cuántos versículos? Más de 31,000. ¿Y sabes qué es lo que pasa el domingo en la iglesia? El pastor te da un sermón basado en un solo versículo de la Biblia. Un solo versículo. Y si solo ese es tu alimento,
Yo te pregunto, ¿cuándo vas a conocer los 31,000? Los 31,000. ¿Cuándo? Haz cuentas. Si un año tiene 52 domingos, échale cuentas. Cuando hicimos cuentas, nos da como 600 años necesitas ir a la iglesia para que te puedan explicar toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Te das cuenta? Ahorita me equivoqué cuando dije cuántos capítulos tiene la Biblia. Tiene más de 1000 capítulos y más de 31,000 versículos. Y te tomaría 600 años conocerla en la iglesia, un versículo por domingo. Entonces, aunque te molestes, tienes que entenderlo. No hay otra forma de conocer a Dios más que en su palabra, en forma directa. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. No es en la iglesia, ni yendo a conciertos, ni en los dichosos encuentros, y ni en los cara a cara que vas y te hacen cosquillitas. No hay otra forma de conocer a Dios. No le des vueltas, hermano, por el amor de Dios. ¿Qué tienes contra la palabra de Dios? ¿Por qué no vas en forma directa? ¿Qué daño te ha hecho el Señor? Para que no te acerques a Él en forma directa. ¿Qué de malo tiene lo que te estoy aconsejando hoy? Ve a la Biblia, hermano. Ve a la Biblia. Ojalá y te hayas decidido. Ojalá y la exhortación haya hecho eco en tu corazón. Hay muchos más consejos que ver. Debes de tener cuaderno y pluma cuando la estudias. Debes de usar herramientas. Pero vamos a empezar la próxima semana a ver, yo creo que lo más importante y lo más difícil, si tú quieres, cómo interpretar la Biblia. Pero acuérdate de algo, interpretar es buscar, aunque la palabra se oye muy teológica, interpretar no es otra cosa que buscar lo que Dios quiso decir cuando estaba escribiendo cada versículo. Cada versículo tiene una intención del corazón de Dios, y esa es la que busca todo cristiano. No importa si me funciona o no me funciona, no importa si siento bonito o siento feo, no importa si me gusta o no me gusta lo que dice cada versículo. Eso es interpretar, hermano. Busquemos lo que Dios quiso decirnos para caminar conforme a lo que Dios quiso decirnos. Vamos a continuar con el tema la próxima semana. Ojalá y empieces a estudiarla hoy. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Radio Esperanza.